dentro de la ley de crédito inmobiliario, el capítulo sobre normas de protección del prestatario comienza con un precepto dedicado a los principios de actuación general. En primer lugar, el legislador destaca que los prestamistas y los intermediarios actuarán de una manera honesta, imparcial, transparente y profesional. Esta llamada a la aplicación de estos conceptos vamos a ver también a lo largo del curso, que es una forma habitual de enfocar este problema por parte del legislador español por influencia del legislador comunitario. Pues, por ejemplo, nos vemos también a la muy reciente Real Decreto Ley 3 2020, regulador de la distribución de seguros privados. Vemos que se hace también una mención a que estos profesionales actúen de manera honesta, imparcial, transparente y profesional, aunque con matices. Entre imparcial a lo mejor se utiliza equitativa según la traducción que se hace por parte de las directivas comunitarias. Estamos hablando, en definitiva, de conceptos jurídicos que requieren de la concreción del juez posteriormente, porque la mención a que sea intervención, por ejemplo, honesta, pues, en fin, deberá ser posteriormente el juez el que determine si esa actuación entra dentro de los parámetros exigibles, de esos cánones exigibles a este tipo de profesionales del crédito. En segundo lugar, también se menciona que en la concesión, intermediación o prestación de servicios de asesoramiento se basará en la información sobre las circunstancias del prestatario y en cualquier requisito específico en que éste haya dado a conocer, así como en hipótesis razonables sobre los riesgos. Seguidamente se menciona en cuanto a los servicios de asesoramiento, que es una cuestión bastante también importante dentro de lo que es el sistema financiero, el efectuar recomendaciones individualizadas. Se habla precisamente en este precepto de que este servicio de asesoramiento debe de basarse en información obtenida del prestatario sobre su situación personal y financiera, así como sus preferencias y objetivos. En definitiva, se quiere que esa labor de asesoramiento no sea una labor de asesoramiento genérica de lo que puede interesar a cualquier persona, sino personalizada en el concreto prestatario. Y por último, se alude al principio de que la información proporcionada lo será siempre con carácter gratuito. Seguidamente se alude a la información básica que ha de contener cualquier publicidad que se haga sobre este tipo de créditos sometidos a la ley de crédito inmobiliario. Aquí se dice que se deberá especificar de forma clara, concisa y destacada, en primer lugar, la identidad del prestamista y, en su caso, el intermediario, para que podamos identificar de dónde procede, evidentemente, el dinero que vamos a recibir, lo cual no es una información carente de significación. Pensemos que también estamos en un mercado único europeo en el que puede ocurrir que el prestamista no esté sito en España porque actúa a través de libre prestación de servicios, por ejemplo. En segundo lugar, si va a estar el préstamo garantizado por una hipoteca o algún otro tipo de garantía real o por un derecho relativo a un bien inmueble, tiene que especificarse esa garantía, cuál es, el tipo deudor, el importe total del préstamo que se puede solicitar, la tasa anual equivalente, que ya lo hemos visto en crédito al consumo, pero aquí vuelvo a incidir en la idea de que es el precio total del crédito, ¿vale? Y es lo que nos va a permitir de una manera más fácil lo que es la comparación entre los diferentes productos, porque en la tasa anual equivalente no solamente entra el tipo deudor, sino otra serie de gastos, por ejemplo. Y insisto, lo que nos va a permitir comparar de una manera homogénea los diferentes productos que se nos ofrecen por diferentes prestamistas o intermediarios. Y también se indica que cuando proceda deberá de incluirse la duración del contrato de préstamo, el importe de los pagos a plazos, el importe total deudado por el prestatario, el número de pagos a plazos y una advertencia sobre el hecho de que las posibles fluctuaciones del tipo de cambio podrán afectar el importe deudado por el prestatario. Esto os llamó la atención de que muchas veces incluye, pues, por ejemplo, es una publicidad que se hace en la tele. Me gustaría que, si sois capaces, bien en este caso, o también la publicidad de crédito al consumo, que es más habitual en la tele, si sois capaces de verlo en esa letra tan diminuta que aparece al final de los anuncios y que por unos segundos se nos ofrece, lo cual en la práctica muchas veces es muy difícil de seguir. Y por último, también en la publicidad
se tiene que mencionar el sistema de amortización y la fórmula del cálculo de las cuotas. Llamo la atención sobre vosotros que no sois muy afines muchas veces afines a las matemáticas, que muchas veces cuando se amortiza un préstamo, sobre todo estos que están tan a largo plazo, suele ser tan a largo plazo, hay muchas veces que la amortización es muy relevante porque no es lo mismo pagar, estar amortizando capital desde el primer momento que lo que suele ser más habitual, lo que se llama el tipo de interés francés, en el cual al principio se están pagando los intereses y solo al final se va amortizando el principal, porque en ese caso, si luego hay algún problema de impagos o sobre todo algún problema que pueda haber, por ejemplo, en que un problema o que se quiera simplemente ir a un vencimiento anticipado, nos encontraremos con que el principal no está amortizado. También, cuando proceda, la opción del deudor de poder dar en pago el inmueble hipotecado, ¿vale? Con carácter liberatorio de la totalidad de la deuda. Esto de la opción de la dación en pago es una cosa en nuestro derecho está impedido históricamente hace mucho tiempo por el Código Civil, pero que con la crisis financiera del 2008 se puso de moda porque había gente que lo que quería era dar el inmueble y eso no estaba contractualmente regulado y generaba problemas en la práctica de gente, sobre todo que a lo mejor ni siquiera tenían no tenían raigambre en España, llegaban a la sucursal bancaria, dejaban las llaves y desaparecían. Entonces, por eso se articularon las daciones en pago y ahora el legislador viene a reconocer esta posibilidad de que se pueda entregar el inmueble hipotecado con carácter liberatorio de la totalidad de la deuda. Porque lo que ocurre cuando hay una hipoteca es que, y esto también es importante, porque supongo que de civil lo tenéis claro, pero vale la pena que lo recordemos, que la hipoteca lo que hace es que se permite vender el bien a través de subasta, ¿vale? Y lo que se obtiene del precio de la subasta es lo que se aplica a el cumplimiento de la obligación garantizada, lo cual no quiere decir que se salde la deuda en su totalidad. Puede ocurrir, y de hecho ocurre con mucha frecuencia, que el bien se vende a través de subasta o incluso también hay muchas veces que se lo acaba adjudicando por un tanto por cien del valor de tasación el mismo prestamista, pero eso no implica que se salde plenamente el valor de la... se salde plenamente la deuda existente. Y por último, en el caso de que haya servicios accesorios, se está pensando aquí fundamentalmente en el tema del seguro y el coste no pueda determinarse de antemano, entonces deberá de incluirse en el TAE. ¿Vale? Bien, además de una regulación muy estricta, como habéis visto, de cómo debe de ser la publicidad, también hay una mención a la información general sobre los contratos de crédito inmobiliario. ¿Vale? Aquí deberá de estar a disposición de los clientes de la entidad o de los prestamistas cuando no sean entidad de crédito en soporte duradero, es decir, o bien en papel o en un documento generalmente que adopta el formato de PDF, en cualquier caso algo que permita el soporte duradero siempre se remite a un documento electrónico que permita mantenerse de una manera estable y sin ser modificado. Una información general clara y comprensible sobre los diferentes contratos de crédito que se contemplan. Esta información general debe de contener unas menciones que se contienen en el artículo 9 de la ley, que bueno, no hace falta que os sepáis de una manera exhaustiva, pero que sepáis que son las cuestiones más relevantes sobre los diferentes contratos. Pues aquí pues se menciona, por ejemplo, las diferentes formas de tipo de deudor que dispone la entidad, cuándo es posible por parte de esa entidad contratar créditos en moneda extranjera, un ejemplo representativo del importe total del crédito que se ofrece, de los créditos que se ofrecen, etcétera. Bien, muy relevante, y entramos ya en la fase contractual, es la ficha europea de información normalizada, conocida por su acrónimo FEIN. Bien, una vez que el prestatario da la información necesaria, la entidad de crédito ha de proporcionarle esta ficha, el FEIN, ¿vale? Donde se ofrece al prestatario información personalizada. Y esto lo que le permite establecer comparaciones y evaluar cuáles las obligaciones que va a asumir para saber si le interesa o no le interesa suscribir ese futuro contrato de préstamo. Bien, también en esta fase precontractual la ley habla expresamente de la obligación de evaluar la solvencia del prestatario.
Por lo tanto, es indispensable el verificar la capacidad del prestatario y de los garantes, ¿vale? Por eso se obliga a que los prestamistas tengan procedimientos internos para evaluar esta solvencia. Por esto, ya no es posible en este tipo de créditos basarse única y exclusivamente en la garantía, porque ha habido veces, anteriormente, hace ya tiempo, en lo que se basaban fundamentalmente a la hora de dar el crédito era si en el caso de que el préstamo se incumpliera, si con la venta del activo, con la venta del bien hipotecado, era suficiente para poder atender la deuda garantizada. Bien, ahora se obliga por parte del legislador a que se realice la capacidad que tiene el prestatario de poder atender los pagos de las cuotas. Por tanto, ya no es la garantía el criterio predominante. También establece una cautela por parte del legislador que empiece el ejercicio de acciones por el incumplimiento de esta obligación de evaluación de la solvencia. Es decir, si se efectuara una incorrecta evaluación de la solvencia, no se puede solicitar ni la rescisión ni una modificación posterior del préstamo en detrimento del prestatario. Por lo tanto, de esa manera queda el tema cerrado. Es una obligación que se tiene que efectuar por parte de la entidad prestataria, pero no cabe, en caso de incorrecta evaluación, el rescindir ni modificar ulteriormente el contrato, salvo que deja abierto el Estado siempre la puerta en que hubiera una actuación maliciosa. También muy relevante en la práctica que si se deniega la solicitud de préstamo se debe informar los motivos, ¿vale? Dando sobre todo copia del resultado de las posibles consultas en registros de morosos. Esto también es muy importante porque puede ocurrir, y de hecho ocurre en la práctica, que a gente se le incluye en registros de morosos sin su conocimiento. Sí que es cierto que la ley orgánica la ley de protección de datos, la regulación actual de protección de datos, obliga de cuando se te va a incluir en un registro de morosos se tiene que notificar, pero en la práctica ocurre que a veces no se notifica adecuadamente y sí que se consta en esos registros de morosos. Bueno, se ha de comunicar en qué registro se consta para que se sea consciente y a veces pues se pueda saldar esa deuda si se conoce o establecer las medidas oportunas ante esa inclusión en el registro de morosidad. Es más, no solamente ha de hacerse la evaluación de la solvencia, sino que ha de informarse al prestatario de cuáles son los procedimientos y qué información se le va a requerir para la concesión del préstamo. También es importante saber que en este tipo de préstamos es preceptiva la tasación del inmueble, una tasación que también ha de cumplir una normativa estricta establecida por el Banco de España. Por tanto, no solo ha de tasarse, sino esa tasación está sometida a una normativa del Banco de España para garantizar que efectivamente ese bien tiene un valor que sirve de garantía efectiva a el préstamo solicitado. Bien, y llegamos a uno de los momentos más importantes dentro de la contratación, que es la normativa de transparencia. La ley aquí es donde establece las mayores, me atrevería a decir, una de las mayores novedades, y es porque lo que se establece aquí sí que supone un cambio con lo que se venía haciendo con anterioridad. La ley nos dice que el prestamista ha de facilitar con una antelación mínima de 10 días naturales a la firma del contrato una documentación que se especifica en la ley. En primer lugar, la FEI, de la que ya hemos hablado, y que la ley considera que tiene los efectos de una oferta vinculante. Por lo tanto, se le proporciona a la FEI, que hemos dicho que es ese documento que permite la comparación y determinar qué obligaciones se van a asumir, pues ese documento se tiene que proporcionar ejerciendo el papel de ser una oferta vinculante y que deberá haber sido proporcionada al menos con 7 días de anticipación a este momento. En segundo lugar, se tiene que facilitar también la ficha de advertencias estandarizadas, lo que se conoce también como la FIAE. Por tanto, son dos documentos, la FAIN, que es la oferta vinculante, y la FIAE, donde se contienen información relevante sobre cláusulas del contrato. Por ejemplo, aquí es donde se indica
qué índices oficiales de referencia en el caso de que haya un interés variable, cuáles son los límites mínimos en el tipo. Os recuerdo toda la polémica que ha ocurrido en España con las cláusulas suelo. También se alude a cuál es el régimen aplicable en caso de vencimiento anticipado, si hay que pagar intereses, si no hay que pagar intereses, en qué medida, en qué momento y los gastos que pueda ocasionar, y también información precisa sobre la distribución de los gastos. En tercer lugar, se ha de también, en el caso de que el tipo de interés que se vaya a contratar sea de interés variable, ha de incluirse también una referencia a las cuotas periódicas a satisfacer por el prestatario en diferentes escenarios de evolución de los tipos de interés. Es decir, no solamente hay que decirle, se le va a aplicar a usted, por ejemplo, el Euribor más 0,75, sino que en función de la evolución del Euribor, usted tendrá que pagar esto, o tendrá que pagar esto otro, o esto otro. Es decir, bueno, usted, si esto no se modifica, va a pagar, por decir algo, eso significa 50 euros de interés, pero si sube, pues serán 125, y si llega a dispararse, pues serán 300 lo que usted tendrá que pagar de más. También se alude a que ha de entregarse una copia del proyecto del contrato, es decir, lo que se conoce también como lo que sería la minuta, lo que se va a firmar posteriormente en la notaría, porque este tipo de contratos, pues lo normal es que como hay una hipoteca, generalmente en ellos, tienen que hacerse a través de escritura pública y por lo tanto va a requerir la presencia de notario, de lo que luego hablaremos. Información clara y veraz sobre los gastos que le corresponde al prestamista. También incido en esto, que toda la polémica que ha suscitado la sentencia del Tribunal Supremo sobre cómo debían de repartirse estos gastos, pues bueno, aquí hay que informar del minuto 1 con esta antelación mínima de 10 días naturales, por ser más concretos con respecto a la ley, sobre cómo van a repartirse los gastos y cuáles van a corresponder al prestamista. También muy importante, información sobre las condiciones que tiene que cumplir el seguro que se exija. Digo esto porque en los seguros, en la contratación de créditos inmobiliarios suelen haber dos tipos de seguros. El primero es el seguro que cubre el inmueble que se compra, ¿vale? Que eso suele ser cubierto a través de un seguro multirriesgo hogar, si es un piso, ¿no? Que es lo más habitual. O también a veces para cubrir el caso de que se produzca alguna contingencia que al prestatario le impida pagar las cuotas. Aquí, por ejemplo, hay seguros que cubren el que el prestatario vaya al paro o que sufra algún tipo de incapacitación, algún tipo de invalidez. Bueno, son seguros que se impone su contratación junto con el préstamo a el prestatario y que el banco ofrece también junto con el producto. Bueno, pues en el caso de que se ofrezca ese producto, bueno, hay que decirse las condiciones que tiene que atender ese seguro para que el cliente pueda ir a otras entidades aseguradoras a buscar un seguro que cumpla esas condiciones y no suscribir el contrato de seguro que ofrezca el banco. También ha de incluirse la obligación de recibir asesoramiento personalizado y gratuito por el notario. Es decir, ha de mencionarse este derecho que tiene el prestatario. Y por último, también en el caso de que se vayan a repercutir gastos, lo cual suele ser bastante habitual, estos han de se deben de corresponder a servicios efectivamente prestados o gastos en los que el banco haya acreditado. Por ejemplo, la tasación. La tasación es un gasto que lleva a la operación y que generalmente el banco va a repercutir sobre el cliente. Y por eso el legislador nos dice que si se pactase una comisión de apertura, esta se devengará una sola vez. Digo lo de la comisión de apertura, que es muy importante porque es donde se suelen ahora incluir los gastos. En toda esta polémica que ha habido, antes los bancos asumían los costes, repercutían, mejor dicho, los costes de la contratación sobre el cliente, salió la sentencia del Tribunal Supremo y ahora la tendencia ha sido a que esos gastos que antes se incluían como meros gastos, ahora se incluyan en la comisión de apertura, que como el legislador establece, se devengará una sola vez y ha de corresponder o a servicios efectivamente prestados o a gastos que el banco pueda acreditar que se han desarrollado. Bien, una vez se ha proporcionado toda esta documentación,
eh, el, el siguiente paso es acudir a la notaría que elija el prestatario. Esto es muy importante porque es un derecho que tiene el prestatario a elegir el notario de su conveniencia. Lo digo porque hay veces que simplemente es una cuestión de proximidad, pero también hay veces que pues, se prefiere más la forma de proporcionar el servicio de un notario que de otro. Por lo tanto, es el prestatario quien tiene derecho a elegir el notario que va a verificar el cumplimiento de la normativa sobre transparencia material. El notario, por tanto, una vez es elegido, recibe la documentación, verifica que se ha proporcionado en su debido momento, con esta antelación de 10 días, prueba, por tanto, que se ha proporcionado con suficiente antelación y que los documentos que se proporcionan cumplen los requisitos que establece el legislador y a partir de aquí elabora un acta en el que incluye una mención a la calificación de este comportamiento por parte del prestamista y, en segundo lugar, también va a reflejar las cuestiones planteadas por el prestatario y el asesoramiento prestado por el notario, ¿vale? Aquí se obliga también al notario a que no haga una mera manifestación genérica de que se ha prestado ese asesoramiento, sino que se concrete. ¿En qué dirección? Pues, por ejemplo, se le va a obligar al notario a que le haga un pequeño examen, ¿vale? Para ver que efectivamente el prestatario entiende qué ocurre, por ejemplo, si un tipo de interés variable se modifica, ¿no? Que diversos escenarios de coyuntura económica pueden modificar el tipo de interés y qué repercusión tiene eso sobre el coste del crédito. Pero no solamente eso, al notario también se obliga en todo caso a informar individualizadamente de que de todas las cuestiones que se contienen en la FEIN y en la FIAE, ¿vale? Por tanto, insisto, no vale esa afirmación genérica, aquí tampoco, sino que tiene que especificarse qué se hace. Y incluso se le llega a obligar al notario a que haga un test para que tenga conocimiento, o sea, constancia, mejor dicho, el notario, de que se le ha entregado la documentación y de que conoce la información suministrada. En definitiva, se hace recaer sobre el notario que va a participar en la firma del contrato a evaluar sobre si el prestatario conoce con detalle las obligaciones y las consecuencias que deriva de la firma del correspondiente préstamo, lo cual es una función compleja porque hay gente, os daréis cuenta con el paso del tiempo, que la cultura financiera de este país no es muy elevada y hay veces que la función de notario en este aspecto es diabólica, porque hay veces que por mucho que se le quiera explicar a una persona, a lo mejor no tiene los conocimientos para llegar a entender. Está clara la voluntad del legislador, que cuando alguien firma un contrato de préstamo, que es probablemente uno de los contratos más importantes que firma una persona a lo largo de su vida, conozca en profundidad, más que en profundidad, por lo menos los elementos básicos. Aquí ya veréis que vosotros, los que os dediquéis el día de mañana a ejercer, como os llegan asuntos profesionales de ese sentido y siempre pensaréis, bueno, ¿cómo es posible que esta persona, ante un contrato que va a condicionar toda su vida, en el que se está solicitando 200, 300.000 euros para pagar una vivienda, no vaya previamente a un abogado o a alguna asesora que le informe detenidamente sobre el tema? Ese deber de información se hace recaer de una manera más limitada, más acotada sobre el notario, pero lo propio sería, y eso muchas veces notarios te lo reconocen, que este cliente estuviera en manos de un profesional que le permitiera firmar el contrato con garantías de que efectivamente está entendiendo lo que le presenta el banco y que es lo que le conviene, porque hay veces que es complejo determinarlo por parte de la regulación vigente. Bien, y para garantizar que esto se cumple, se establece que haya, por tanto, en la firma dos momentos. Uno, que es el acta donde se incluye el cumplimiento de estas obligaciones, y al día siguiente es cuando ya se puede firmar la escritura pública donde se contenga el préstamo con garantía hipotecaria. También debe de comparecer en esta sesión el garante.